Hola, ¿qué tal? Oye, para los que no tienen clara la película respecto de cómo construir el presupuesto maestro y el flujo de caja, voy a hacer una pequeña explicación que se las estoy mandando entonces después por WhatsApp para que, bueno, espero que para aclarar la película ya completamente. A ver, el paso uno es identificar cuál es el producto o servicio cultural que vamos a estudiar. Yo les recomiendo que trabajen con proyectos, ojalá que conozcan de los que tengan información, idealmente con los mismos con los que están trabajando en el taller de, ¿cómo se llama? El taller integrado, el taller de título. Entonces, es mucho más fácil hacer un presupuesto y un presupuesto maestro, un flujo de caja, etcétera, cuando uno conoce todos los datos. Esa es la primera clave. Entonces, yo voy a trabajar con la producción de un EP, como un ejemplo. Entonces, vamos a poner producción, producción EP Soto es mi copiloto. ¿Correcto? Entonces, lo primero que nos dicen, entonces el producto que va a haber es el EP. Pero lo vamos a abordar como un proyecto para entender que esto es un proceso que inicia y termina. Ok, lo siguiente que hay que identificar es cuáles son los costos de este proyecto. Entonces, primero que hacemos es un listado de costos. Por ejemplo, ¿en qué vamos a gastar plata? Vamos a tener que pagar sonido. Entonces vamos a tener que contratar equipos, contratar, o mejor dicho, arrendar, porque eso, para que quede más claro, siempre aquí hay que tratar de ser lo más claro que uno pueda. Entonces yo voy a arrendar equipos y voy a tener que pagarle a profesionales que manejen esos equipos, ¿cierto? Entonces eso lo vamos a llamar honorarios. Honorarios técnicos. Técnicos. ¿Qué más? ¿En qué lugar se va a hacer esto? Siempre, o sea, todas las actividades tienen un lugar. O sea, nada ocurre en un espacio imaginario, ¿cierto? Siempre todo ocurre en algún lugar. Y muchas veces ese lugar hay que pagarlo. Entonces vamos a, en este caso, hablar de un arriendo. Si se fijaron, uno podría decir, vamos a arrendar un estudio y el estudio incluye los equipos y los técnicos. Pero nosotros no tenemos tanta plata como para poder arrendar un estudio. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a arrendar una sala, arriendo sala, y esa sala la vamos a ocupar durante un tiempo muy limitado para grabar, que va a ser un puro día, porque eso es lo que podemos pagar, eso es nuestro presupuesto. ¿Qué más? Vamos a gastar en transportar los equipos de ida y de vuelta, incluyendo los instrumentos. Transporte. Transporte, equipos e instrumentos. ¿Qué más? Bueno, vamos a estar todo el día metidos en una sala. Hay que comer, ¿cierto? Entonces vamos a considerar un catering para todo el día. Que eso incluye tanto a los técnicos como a los músicos. Por lo tanto, hay que sacar la cuenta de cuántas personas. Ya, en este caso nosotros sabemos que vamos a ser 8 personas. 4 músicos y 4 del sector técnico. Entonces, vamos a poner aquí 8 personas. En los honorarios técnicos, aquí uno empieza a preguntarse, dice, oye, pero si le vamos a pagar a los técnicos, a los músicos no les vamos a pagar. En este caso, cuando uno dice, ahí es cuando uno típico dice, no, pero es que nosotros lo vamos a hacer gratis porque es para nosotros. Eso igual tiene un costo para el proyecto. Entonces aquí ya no vamos a hablar solo de honorarios de técnicos, vamos a hablar de técnicos y artistas. Después los vamos a ir desglosando. Ya, ¿hay algún otro costo? Arrendamos los equipos, tenemos a la gente, tenemos el... Vayan pensándolo así. Cosas que hay que arrendar, cosas que podríamos necesitar comprar. Entonces vamos a poner aquí accesorios
Accesorios básicos. En este caso, o sea, es como cajas chicas. En este caso, por ejemplo, tuvimos que comprar un soporte para un celular, porque queremos grabar esto también como tener ahí un celular transmitiéndolo en streaming, por ejemplo. Ya, ahí gastamos 2 lucas. Ponte tú. Oye, la guitarra necesita un tipo de batería X, 2 lucas más. Tuvimos que comprar un cable que nos faltaba, 7 lucas más. Muchas veces en los accesorios básicos se va mucho más plata de lo que uno cree, porque uno tiende a gastarla como a sacarla como del molido. Pero si uno hace la suma y presupuesta inteligentemente estos proyectos, no es tan complejo. Ya, ¿qué más? Tenemos los accesorios básicos, tenemos y la arrendo de la sala. Creo que con eso estamos. Entonces ahora tenemos que ponerles precio a todo esto. Si ustedes se fijan, de acuerdo a su propio... Voy a mirar si esto está grabando, porque si no estoy hablando de puro más. Ah, ya, sí, estamos hablando. ¿Y se lee? Más o menos se lee. Voy a tratar de correr un poquito la cámara para que no le llegue tan ese reflejo tan fuerte. Perdón por los rebotes. Ahí parece que el reflejo molesta menos, ¿no? Ya. No sé si se lea mejor por la perspectiva, pero... Bueno, en el fondo yo lo voy diciendo todo el rato, así que espero que no sea problema. Después le hacemos una foto, digamos, al total. Ya, entonces ahora le vamos a poner precio a todas estas cosas. Si usted, les decía que si ustedes se fijan en el texto de esta parte del curso, se van a dar cuenta que acá aparecen unas pequeñas tablitas, ¿no? Unas tablitas que son así, solo un pequeño bloque. Entonces dice, por ejemplo, honorarios. Honorarios. Entonces aquí nosotros tendríamos 2 bloques. Tendríamos a los técnicos y tendríamos a los artistas. Y entonces ahí yo me pregunto, bueno, ¿y cuánto voy a pagar en cada uno? Técnico voy a gastar 100 lucas. Son 4 personas, 25 lucas, un día. Ah, pero después va a haber que editar este material. Entonces el técnico trabaja más. No trabaja solo ese día. Ah, pero dijimos que... ¿Cuál es nuestro producto? ¿Qué estamos haciendo? ¿Estamos haciendo la grabación o estamos haciendo el trabajo completo? El trabajo completo. Ya. Entonces no son solo 100. ¿Me entienden? Son 300, digámosle. 100 de la grabación y 200 más que se van a ir en distintos tipos de postproducción. Y en el caso de los artistas también, pues. Le vamos a pagar a los músicos por tocar, por grabar, ya. Les vamos a pagar, pónganle lo mismo que los técnicos, 25 lucas a cada uno por el día de grabación. Ok, y ahí ya tenemos 100 lucas. ¿Hay algo más? Ah, sí, hay que hacer una portada del disco, hay que hacer un diseño del álbum. Entonces, ¿cuánto costará eso? Yo por lo menos cobro 150 lucas por hacer el diseño básico de un álbum. Entonces sería una referencia. Ah, ya. ¿Cómo ponemos los precios en general? Sí, pues, preguntándole a un profesional que tenga un estándar. Ahora, hay gente que cobra mucho más. O sea, si yo cobro 150, que no me conoce nadie, yo lo hago en relación al tiempo que necesito. Pero alguien que cacha, o sea, un profesional tal vez se demora, profesional así, pro de portadas, tal vez se demora menos tiempo, pero cobra más caro. ¿Entienden? Entonces ya, yo dije que aquí en los honorarios los artistas íbamos a ponerle 150 para el arte del disco, 100 lucas para los músicos, y pongámosle que va a haber otra fecha más en que se va a regrabar en caso de necesidad, y que ahí va a haber que pagarles de nuevo a los músicos, pero ya no va a ser el día completo, va a pagar 10 lucas más nomás. Entonces 10 por 4, 40. Tengo 40 lucas. Más 100 lucas del día de la grabación, son 140. Más el arte del disco, que eran 150. Tengo casi 300, tengo 290 lucas. ¿No? Ya. Entonces aquí ya tengo un ítem. Y aquí yo digo, honorarios, la suma de estos son 590 mil pesos.
590. El arriendo de los equipos, ya es más fácil. Aquí, bueno, aquí uno pone, por ejemplo, esta tablita podría ser de equipo técnico. Así. Muchas veces uno puede nombrar de más de una forma este tipo de cosas. Lo importante es entender que hay que agruparlos de acuerdo a lo que son. O sea, no mezclar, por ejemplo, los equipos técnicos, los materiales, los cables, los, qué sé yo, las consolas, todo ese tipo de cosas, con la persona que las opera. Son cosas distintas. Esto es personas, para que se acuerden. Personas. Y en el texto, porque está escrito un poco antiguo, dice recursos humanos. Nosotros en general en cultura no ocupamos ese término. En cultura hablamos de equipo humano. Pero pueden ponerlo como recursos humanos y calificar. Entonces, eso le ponen así. RRHH. Recursos humanos. Ahora, como yo no estoy de acuerdo con usar ese concepto, porque creo que las personas no son recursos, hablo de... Vamos a borrar aquí y le vamos a poner equipo humano. Y acá le vamos a poner monto. ¿Me siguen, no? Ya, entonces en el equipo técnico dije que tengo que arrendar equipos. ¿Qué equipos tengo que arrendar? Pucha, tengo que arrendar micrófonos. Tengo que arrendar consolas. No los quiero, voy a poner todo como agrupado como una sola cosa casi. Pero en realidad uno podría hacer un desglose mucho más. O sea, en el proyecto la idea es hacer el desglose completo. Porque uno podría decir, tal vez en otro caso uno necesita iluminación, por ejemplo. Sería parte de los equipos, del equipamiento técnico. Uno podría decir, contemplar, por ejemplo, maquillaje. En este lado iría el maquillaje y en este otro lado iría el maquillador o la maquilladora, para que entiendan un poco la diferencia. Ya, entonces aquí yo voy a incluir los micrófonos y la consola y le voy a poner que son 100 lucas cada uno por el día. Esto también para que ustedes vayan haciendo el ejercicio de saber cuánto cuesta lo que hacen. O sea, cada uno de estos, cuando uno hace un fondar, por ejemplo, uno tiene que cotizar y preguntarle al señor que hace sonido, cuánto te cobra por arrendarte la consola de grabación, cuánto te consola. Normalmente te hace un pack entre estas dos cosas, por ejemplo, el técnico y los micrófonos, o sea, y los equipos. Y el loco te dice, ya mira, te cobro estas 200 más, te cobro 500 lucas en total. Te hace el pack. Ese fue nuestro caso, por ejemplo. Ya, aquí yo dije entonces son 100 y los 100 son 200 lucas. También podría haber pasado que yo arrendara los micrófonos por un lado y la consola por otro. Porque un amigo tiene una consola en particular, porque, qué sé yo, el amigo me arrenda esa consola en 100 lucas, pero no es una consola que cuesta 300 el arriendo, por ejemplo. Ya, ¿qué más? El arriendo de la sala, eso es directo, ¿cierto? También aquí uno podría hacer una de estas tablitas. Arriendo, sala. Y ahí, ¿cuánto nos va a salir el arriendo de la sala? Por el día nos cobraron 30 lucas. Porque en el fondo eran amigos. Ya, después. Hay que transportar todo. Ya, este loco transporta lo suyo y me lo entrega en la sala que yo arrendé. Bacán. Ahí no tengo gasto de transporte. Está escondido, digamos. Pero yo tengo que trasladar mis instrumentos y... Ah, ya, y quedamos en que le voy a pasar 10 lucas para la benzina para llevarse todas las cosas. Entonces, tengo las 10 lucas de él y cada uno de los músicos le vamos a poner 5 lucas para que gasten Uber, para que se lleve, qué sé yo, los amplificadores y esas cosas. Entonces, dije, les voy a poner 5 lucas, son 20, más tengo que pasarle a este loco 10 lucas más, 30 lucas. No sé si he dicho 10 lucas, pero me parece que un monto adecuado. 10 lucas por pasarle por benzina, para benzina. En catering, para 8 personas, ¿cuánto vamos a gastar? Pucha, somos 8 personas y vamos a estar todo el día. Vamos a considerar
8 por 3 lucas. 3 por 8, 24, ya, 25 lucas. No, bueno. Porque este es un catering barato. En muchos casos, 8 personas significa mucho más. Pero nosotros tenemos poca plata, así que les vamos a poner pan con queso, qué sé yo, leche, té, café, un poquito de fruta. Y ya está. Y yo les decía lo de los accesorios básicos, que les dije, 7 lucas un cable, 3 lucas una, no, 2 lucas en batería, pongámosle 15 lucas más. ¿Dónde irían esos accesorios básicos? También son parte de esto. Entonces yo digo aquí, esos accesorios básicos pongo acá. Accesorios. Porque también son técnicos. No son cosas que tengan otra función. 15 lucas más. Entonces, 15.000. Ahí ya tengo 215.000. ¿Y dónde he anotado esas 200? Acá, en arriendo de equipo. Bueno, también están separadas, pero acá en esta tablita ya están agrupadas. ¿Me entienden? Y aquí en arriendo de sala también podemos incluir el catering. Podemos poner. Entonces esto les vamos a llamar gastos operacionales. Y entonces vamos a tener el catering y también vamos a tener el transporte. Y en transporte entonces dije que iba a poner 30 lucas. Y en, ¿qué era lo que me faltaba? El arriendo de la sala, y el catering unos 25 lucas. Ya, entonces, esta es la primera etapa del ejercicio. Identificar cuáles son mis gastos, cuáles son mis costos por sector. Ya están agrupados y ya están organizados. Así que vamos a hacer la suma entonces. Son 590.000. Y estos son 215.000 total. Y son 360 más 85.000. Puede que sea un poco lento esto que estoy haciendo de este método, pero creo que es la forma más esclarecedora si ustedes lo van haciendo al mismo tiempo que yo con sus propios números. Ya. Entonces les voy a mostrar como casi una foto. Espero que se lea bien. Tenemos en lo que se va a gastar al principio, los costos, y luego los agrupamos según su función. Equipo técnico y gastos de operación. Allá abajo sale el teléfono de una vecina. Ya, voy a seguir. ¡Ay! ¡Gato! ¡Córrete, pues! Perdón, ese fue mi gato que le gusta acompañar, pero al mismo tiempo le gusta cruzarse. Y le pisé la cola. Ya, ahora voy a borrar algunos datos. Pom. Entonces, ahora ya podemos pasar a la parte del presupuesto maestro. ¿Qué es un presupuesto maestro? Es donde agrupamos todos estos datos. Yo ya puse los detalles, ¿cierto? Ya los tenemos. Entonces, por el lado de los costos, que también llamamos ¿qué son los costos? Son los gastos y también son o también los podemos llamar, y esa es la palabra que uso más, egresos, o sea, las salidas, para que quede claro. Entonces vamos a usar esa palabra. Bueno, egresos, acuérdense. Ya. Entonces, yo decía que en equipo humano, esto ya lo empezamos a poner en modo tablita. Yo prefiero los Excels, pero entiendo que ustedes van a preferir las tablas de Word. Bueno, entonces en el equipo humano vamos a gastar 590 lucas. Ya hicimos el cálculo. Después, en equipo técnico, vamos a gastar 215. Y luego tengo los gastos de operación,
gastos de operación. Y los gastos de operación son 85.000. Ya. Ahora vamos a borrar el detalle para poder hacer más pizarra. Pero en el fondo ya aquí sabemos los totales. ¿Qué pasa si yo me doy cuenta que hay algo a esta altura, digamos? Que digo, me faltó incluir, por ejemplo, en el equipo humano quiero traer un fotógrafo. Y necesito incluirlo. Bueno, lo agrego acá y por lo tanto lo tengo que agregar en el presupuesto maestro. Aquí estamos hablando de que estamos en el presupuesto maestro. Presupuesto maestro. Entonces, ¿qué tenemos acá? Tenemos todos nuestros egresos. O sea, en todo lo que sale plata. En todo lo que gastamos plata. Ya, y ahora hacemos la suma. Debería haber considerado que yo normalmente lo sumo en Excel, entonces sale mucho más rápido. 5 y 5 son 10 y 0 son 10. 1 acá, 10, 11 y esos 5 ya lo sumé, sí. 11 más 8 son 19. 9 y 1 acá son 5, son 6 más 2 son 6 más 2 son 8. Perdón, domingo a la tarde todavía yo no estoy funcionando. Ya, entonces mi total egresos son 890 lucas. Ahora, esto depende un poco de con quién lo hagan. No recuerdo exactamente cómo lo exige el texto. O sea, si lo hacen así, está bien. Según lo que yo recuerdo, lo que dice el texto es hasta ahí. Pero yo por lo menos trabajo con los dos lados del balance. O sea, acá tenemos los costos y egresos. Luego necesitamos los ingresos. Ingresos. Que es básicamente cómo entra esa plata. Necesito 890 lucas. Cacharon que es una operación súper barata. Pero necesito 890 lucas. ¿De dónde viene? Ya, pongámosle que la plata la van a poner los músicos. Todos la van a poner los músicos. Por la pura buena onda, porque tenemos ganas y queremos financiar esto. Ya. Entonces, la vamos a poner como. Vamos a poner como donaciones. Donación al proyecto. Pero los 4 músicos no tenemos la misma cantidad de plata porque tenemos distintos tipos de sueldos. Algunos son profes tiempo completo, otros, por ejemplo, Simón lee las cartas y, y trabaja con músicos, entonces tiene menos ingresos que, no sé, que Mario, que tiene un horario completo como profesor. Entonces vamos a separarlos y vamos a ver que cada uno ponga lo que pueda. Entonces vamos a hacer 4 donaciones. Donación de Mario, donación Daniel, donación de Tian y donación de Simón. Los 4 músicos. Ven que es más fácil cuando uno trabaja con ejercicios más o menos realistas que uno más o menos conoce. Entonces yo digo, ya, hay que poner 890 lucas. O sea, como 200 lucas cada uno y un poquito más. Ya, voy a poner que el Daniel va a poner 200 lucas. El Simón, como yo les decía, gana menos plata, le vamos a pedir 100 nomás. Más 300. Y nos quedan 590 a dividir entre estos dos que ganan más. Entonces, vamos a poner que Mario, va a poner que este amigo Tian va a poner 250.000 y el otro va a poner 250 más 90 son 340. 340.000. Entonces, si hacemos esa suma, nos va a dar 890.000. Cuando, total. Esto es súper importante. Cuando uno trabaja un proyecto, o sea, un presupuesto maestro, lo que uno apunta a hacer es descubrir cuáles son tus costos, todos tus costos, y cómo los vas a pagar.
Por lo tanto, ¿cuánta plata necesitas? ¿Y de dónde va a salir esa plata? Cuando uno ya tiene esta parte, puede decir, haces una pregunta práctica. Ah, concretamente, yo voy a tener 890 lucas que poner. Y acá, con esto voy a generar, o sea, con esto tengo claro cuánto es lo que voy a gastar. Si estos dos son iguales, están en balance. Cuando total, total egresos y el total ingresos son iguales, igual X, como son iguales, eso se entiende que están en balance. Ahora, más de alguno tal vez está pensando, oye, pero el profe pensó en hacer un disco, pensó en de dónde va a salir la plata para tenerlo, pero no pensó en que esos discos se debieran vender. Ah, ¿verdad? Entonces, podría entrar más plata, ¿cierto? Pero ¿cuántos discos se venderán? ¿O esos discos van a ir a Spotify? ¿O los voy a hacer en copias de disco? Ya, pongámosle que voy a hacer 100 copias de disco además de ponerlo en Spotify. Y que se las vamos a vender en las tocatas a los amigos que van a las tocatas. Y bueno, entonces tenemos que agregar otro ingreso. Tenemos que agregar acá el ingreso venta discos. Ahora, si yo agrego venta, se dan cuenta que también tengo que agregar los costos asociados a eso, o sea, hacer esas copias. ¿Siguen? Si yo hago, si yo aquí, si modifico por un lado, también tengo que modificar en el otro. Tengo que saber a ver, voy a hacer copias. ¿Cuántas copias voy a hacer? 100. ¿A qué valor? A lucas. ¿A qué costo? 100 lucas. Copias CD. Y eso ya me va a dar, me alteró el valor y ahora me dio, en vez de 8.90, 9.90. Total. Pero aquí dije venta CDs. Entonces los voy a vender. Ok, y cuando venda los CDs, ¿a cuánto los voy a vender? Los voy a vender a 2 lucas. Entonces en vez de entrarme 100, o sea, de costarme 100, o sea, si vendo 100 discos a 2 lucas, voy a generar 200 lucas. ¿Cierto? Si yo hago la suma ahora, se van a dar cuenta que ya no nos da 9.90. O sea que ya no va a estar balanceado. Aquí hay 90 y aquí hay 2 y 1. Aquí hay 2, 4, 5 y otros 5 son 10. Nos va a dar 1.090.000. ¿Qué significa eso? Que tengo ganancia. Entonces, como aquí no son iguales, el total de los egresos con el total de los ingresos, estos ingresos son X más 1, son mayores, aquí ya no hay balance y lo que hay es ganancia. ¿Sí? Ahora, lo mismo pasa si es que es al revés. Si tengo más gastos, por ejemplo, si no vendo ningún CD, no tengo proyectado venderlos, tengo proyectado regalarlos. Y esto voy a tener más egresos, X más 1, X nomás. Aquí yo lo que tengo es una pérdida. Espero que eso se haya entendido. Ya, pero en este caso, en este ejemplo, ¿qué tenemos? Tenemos ganancia. Entonces, más 1. Ganancia. Esto es el presupuesto maestro. Está listo. Tiene los ingresos, tiene los egresos, tiene los ítems de por qué entran y de por qué sale la plata. Lo voy a acercar para que lo vean mejor. Esa es la pizarra completa. Perdón, pero mi pizarra está medio sucia. Entonces tenemos la parte de los costos, que aquí me faltó poner la suma, que eran... Ah, no, ahí está bien. Total, 9.90. ¿Cierto? En los costos o egresos. Acuérdense, esto es
la salida de dinero. Y este otro de abajo es la entrada. Es la entrada de dinero. Lo pueden poner en el orden que quieran. Yo habitualmente pongo los ingresos primero. Los ingresos y después los egresos. Ya, espero que con eso haya quedado claro porque voy a borrar la pizarra. Hasta ahora, ¿la película está clara? Espero que sí. Porque ahora viene la segunda etapa, o tercera etapa, que ya es el flujo de caja. El flujo de caja me costó mucho entenderlo hasta que caché una palabra clave, que es que el flujo de caja es una proyección. O sea, es lo que yo proyecto, lo que yo espero que suceda. Ya. Entonces, con esta misma información que nosotros tenemos, vamos a hacer nuestro flujo de caja. Vamos a tratar de borrar el teléfono de la señora Claudia, pero parece que no. Ya, entonces aquí vamos a borrar incluso los títulos. Y este ya no le vamos a decir ingresos, les vamos a decir directamente egresos para que sea más claro. Y esto es el flujo de caja proyectado. Ya, a ver. La mayoría muchas veces me pregunta, bueno, pero profe, ¿qué es un flujo de caja? Yo trato de explicarlo así, es como una carta Gantt de los gastos. O sea, es el presupuesto maestro versus tiempo. Entonces yo me pregunto, hago la tablita, extiendo la tablita en el tiempo. ¿Se acuerdan que yo les dije que esto lo íbamos a grabar en un día? Sí, vamos a grabar en un día. Pero después se van a hacer el trabajo de postproducción, que puede tomar un mes. Y después vamos a hacer las copias de los CDs, que puede tomar, no sé, una semana. Entonces ya el proyecto completo no dura un día. Hay una preproducción anterior, hay una postproducción posterior. Entonces, cuando uno tiene el ciclo completo, te das cuenta que, por ejemplo, en todo este proyecto hay 3 meses de trabajo. Esto que aquí no contamos los ensayos, otro tipo de gastos, porque le deja hacer el ejercicio sencillo, pero uno podría incluirlos, o debiera incluso incluir los ensayos, para la gente que es de teatro, por ejemplo. Ya, entonces, ¿qué unidad de tiempo vamos a ocupar? Esa es la primera pregunta que hay que hacerse para el flujo de caja. Depende de cuánto tiempo dura el proyecto. Si mi proyecto dura, como dije en este caso, 3 meses, vamos a dividirlo en 3 meses. Lo vamos a dividir en 4 meses. ¿Por qué? Yo les voy a explicar por qué. Entonces esto va a ser mes 1, mes 2, ya no escribe mucho este mes 3 y el mes 4. Luego, a ver, voy a ver si lo hacemos negro, escribe mejor porque no sería ideal. Sí, ya. Entonces, vamos por el principio. Dijimos que teníamos un equipo humano que hay que pagarle, ¿cierto? Y que esa plata no necesariamente va a estar todo al mismo tiempo, ¿cierto? O no necesariamente se va a gastar todo al mismo tiempo. Sabemos que el equipo técnico lo vamos a tener que pagar el primer mes, ¿correcto? Entonces, 215, eso se pagan el primer mes. Los gastos de operación que nombramos también se van a pagar el primer mes. El arriendo de la sala, el transporte. Pero por ejemplo, las copias del CD no se van a pagar el primer mes. A ver, y el equipo humano, hay que pagarle a los músicos, dijimos, y hay que pagarle a los técnicos. Y podríamos pagarles por parte, ¿no? O sea, una parte primero y la otra parte después. Vamos a considerar que al equipo técnico le vamos a pagar primero, ¿ya? A los músicos dijimos que les íbamos a pagar 100 lucas, más las 100 lucas de las 150 del que hace la portada
Acuérdense, ahora vamos a la parte a los bloquecitos que hicimos por sector, ¿se acuerdan? Ya. Entonces, dijimos que al artista le vamos a pagar para hacer la portada. ¿Cuándo le vamos a pagar? Cuando entregue la pega. No, le vamos a pagar una mitad al principio y la mitad al final. Entonces, vamos a pagar. Dijimos que le vamos a pagar 150 lucas, le vamos a pagar 70 lucas para que empiece a trabajar y le vamos a pagar 70 lucas al final, cuando entregue. Ahí ya tengo, perdón, 75. Es que eran 80. 75, y dije, vamos a pagar un poquito más al final. Ya. Después, eso es la portada del disco, acuérdense. Después, a los técnicos les tengo que pagar al toque. Ah, pero los técnicos que van a grabar, les tengo que pagar al toque. Y al técnico que hace el proceso de mezcla, a él le voy a pagar al final. ¿Ven? Entonces uno empieza a desmenuzar. Ah, ya. Y a los músicos, ¿cuándo les voy a pagar? Al final. Dije que les iba a pagar 100 lucas. Si yo tuviera una pizarra más grande, podría haber tenido todos los números a la vista. Ya, seamos concretos. Al equipo humano hay 150 de esas 590 que ya pagué. Me falta pagar todo el resto. A los músicos les voy a pagar al final. A los técnicos les voy a pagar al principio. Ok. Entonces, a los técnicos les voy a pagar ¿cuánto? ¿300 lucas? A los músicos el primer día les voy a pagar 100, dije. ¿Correcto? El primer mes. Y después dije que les iba a pagar 10 lucas más, 140 a los músicos. Y a los 140 que son de los músicos. Y a los técnicos les iba a pagar 100 lucas. Eran 4. Primer día, 100 lucas. Y eso me da un total de 240. Perdón, yo estoy haciendo el ejercicio tal cual junto con ustedes porque esa es la idea, que entiendan cómo se hace. Ya, en total entonces dije que van a ser 240, que se los voy a pagar tanto a músicos como técnicos en el primer mes. Después tengo el arte, que lo voy a ir pagando una parte del mes 2 y otra parte del mes 3. Y contra entrega tengo que pagar la diferencia. Mis matemáticas no están tan buenas. Ya, entonces, sumemos. 240.000 más 70.000 más 80.000. 0, 0. 7 y 8 son 15, más 4 son 19. 1 son. Aquí tengo 390. Y me faltan entonces 200 lucas por pagar. Y esas 200 lucas las voy a pagar al final, el mes 4, dije. O sea, contra entrega. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Luego, si yo hago la suma total, me tiene que dar esto mismo, 590. Después los gastos de operación ya los pagué. Las copias de los CD, ¿cuándo las voy a pagar? El mes 4. Copias de CD, 100 lucas. ¿Por qué es importante hacer esto? Porque cuando uno hace esta planificación puede identificar que el mes 1 necesito esta cantidad de plata. El mes 2 necesito esta cantidad de plata. El mes 3 y así. Entonces los totales se van sumando. Aquí tenemos 70.000. Aquí tenemos 80.000. Acá tenemos 300.000. Y acá tenemos que hacer la suma. 240 más 215. A ver. 0, 0, 0. 5 y 5 son 10. 1. Y estos son 6. Más 8 son 14. 4, 1. Y estos son 2 y 2 son 4 y 1, 5. Entonces, con esto yo puedo identificar que el mes 1 necesito tener 540 lucas. El mes 2 solo necesito tener 70. El mes 3 necesito tener 80. Y el mes 4 necesito tener 300. Súper importante, porque ahora yo empiezo a decir, ya, ¿de dónde van a salir esas platas? Si yo sumo a Tian y a Mario, 300, hago los 540 y hago un poco más.
hago 50 lucas más. Entonces, le pedimos a Mario, le vamos a pedir a Mario que ponga las 340 al tiro. El primer mes. El Daniel va a poner 100 lucas aquí y 100 lucas acá. Porque es cuando las tiene. En el mes 2 le pagan, tiene 100 lucas, el mes siguiente tiene 100 lucas. El Tian va a poner 250 el primer mes, porque él también la juntó de antes. Y Simón, que va a poner 100 lucas, va a poner 50 lucas acá y 50 lucas acá. Y la venta de decidir cuándo se va a producir. Se produce en el mes 4. Pero podría producirse incluso después, ¿no? Ya. Entonces, yo hago la suma para acá y digo, ok, estos son 590. El primer mes me van a entrar 590. Son la donación de Tian y de Mario. Después, Daniel va a hacer entrar 100, el Simón 50, por lo tanto en el segundo mes tengo 150 lucas. ¿Me sirven para los gastos que voy a tener? ¿Que tengo 70? Sí, me sirven. Aquí me queda un poquito, aquí me queda la mitad casi. Perdón, me queda más de la mitad. Y voy facilitando la cosa para adelante. Después tengo 150 más. Y después tengo 200. Entonces, ¿para qué hacemos esto? ¿Para qué hacemos nosotros un flujo de caja? Los voy a llevar para que lo vean lo más frontal posible y ojalá quede lo más claro posible. ¿Para qué hacemos el flujo de caja? El flujo de caja lo hacemos para poder comparar y poder decir, cuando tengo mis gastos, por ejemplo, tengo el primer mes que gastar 540 lucas, tengo que ver si ese mes voy a tener esas 540 lucas. Y aquí tengo 590 y me queda un poco más. Eso no hay problema. El segundo mes necesito 70 lucas. ¿Y cuánto vamos a hacer? 150. Entonces estamos súper bien. Nos quedaron 40 lucas de acá. Perdón, 50 lucas de acá. Tenemos caja, no hay problema. Porque el mes siguiente vamos a tener que gastar 80. Y ya las vamos a tener, no hay problema. Más las otras que entraron. Con todo eso nos va a alcanzar para poder hacer el mes 4. El mes 4 poder pagar todo eso que tenemos que pagar, que son 300 lucas. Pensando en que los ingresos por la venta de CD pueden empezar